Gracias, pastor. Bueno, buenas noches a todos los que están ahorita conectados. Vamos a proseguir con el estudio de esta segunda parte del libro, ya con la última sesión, como dijo el pastor. Sin embargo, la semana que viene el pastor va a dar una, un anexo, un artículo adicional para concluir con el libro, para entrar a otros estudios. ¿Ve? Eh, En esta ocasión vamos a hablar estamos en la segunda parte del libro que tiene por título Una fe que vale la pena. Y todos los estudios que hemos hecho, las conversaciones que hemos tenido, giran en cuanto a la fe, ¿no? Y para esto, la guía que usamos ha usado el Evangelio de Lucas para tal propósito. ¿Ok? Entonces, la sesión 6 que vamos a ver hoy, se titula así, Una fe que madura. Una fe que madura. Que madura, no que madura de fuego, sino que madura. Como ya hemos visto en las secciones anteriores, eh, hemos hablado del Evangelio de Lucas, ¿no? Eh, es el que nos sirvió de base bíblica para estos temas que tienen que ver con la fe. Y hicimos algunas, como diría yo, algunas observaciones que el Evangelio de Lucas fue, bueno, escrito por Lucas, que era gentil, no era hebreo. Eh, Dijimos también que fue un testigo referencial, ¿no? Él no tuvo directamente contacto con Jesús, no lo conoció personalmente, sin embargo, muy apegado o siguió mucho al apóstol Pablo. Eh, Dijimos que tenía como profesión, era médico, y más o menos eso le hace ese conocimiento y esos estudios que él tenía, eh, hace que este evangelio tenga una redacción muy buena. No es que los otros no las tengan, porque sabemos que es inspiración de Dios, pero se nota, ¿no? Las observaciones, ¿no? Que Lucas hacía y esas referencias que tenía, ¿no? Que hacía todo el detalle, ¿no? A pesar de ser un testigo referencial y para escribir este evangelio, ¿no? Aparte de eso, sabemos que, bueno, escribió también, aparte del evangelio, el libro de los Hechos. Y vamos a ver entonces esta última parte, como dije que se tiene por título general Una fe que madura. Vamos a utilizar para ello el pasaje bíblico del Evangelio de Lucas, el capítulo 17, de los versículos del 1 al 10. Y nuestra idea central, nuestra idea que el autor de la guía desarrolla, dice así: nuestra fe madura a medida que humildemente obedecemos a Dios. Entonces, en base a esto, tenemos aquí, hablamos de fe, ¿no? Ya sabemos lo que es fe, en la misma Biblia nos da el concepto, lo hemos repetido varias veces. En Hebreos, en el libro de Hebreos aparece esa definición. Pero aparte de eso, estamos hablando aquí de madurar, ¿no? Esta palabra madura, ¿no? Eh, Usualmente utilizamos esta palabra para referirnos a las frutas, ¿sí? ¿No? O cuando a un tipo de persona ya que tiene cuando hablamos de madurez, ¿no? De la persona, entonces tiene cierta característica
características que lo hace que uno le diga que es una persona madura en cuanto a su personalidad, cómo actúa y todo esto. Entonces tiene que ver con eso. Sin embargo, podemos decir una fe madura, podemos definirla de la siguiente forma, ¿no? Es una fe que se alimenta y que se comunica, se comparte. La fe madura es capaz de rechazar los ataques y de hecho crece en las adversidades y contradicciones. Eso es una definición. Otra definición podría también, como le dije, pues una persona madura casi siempre es una persona adulta, aunque hay menores de edad o niños que son bien maduros, muchas veces más maduros que los mismos adultos. Pero casi siempre nos referimos a una persona madura, ¿no? Ya no sea por su edad cronológica, sí, tanto por su edad cronológica como por su vida, ¿no? Por lo que he vivido o cómo reacciona ante las diferentes situaciones. Dice así, la fe madura o adulta es la condición de un cristiano que, dócil a la acción del Espíritu Santo, o sea, que se deja tratar, ha obedecido a la palabra de Dios hasta el grado de reproducir en sí mismo la imagen de Jesucristo. Entonces, teniendo en cuenta este primer concepto, ¿no? Sabemos ya, nos ubicamos que lo que es madurez, una fe madura o podemos hablar de madurez espiritual. Dice, a medida que humildemente obedecemos a Dios. La palabra, entonces, a medida, nos da un sentido de gradualidad, ¿no? También, de un paso a paso, de un escalonamiento, ¿no? El pastor ha venido predicando la escalera, ¿no? De la fe también. Y entonces eso, ¿no? Ese paso de nosotros en la vida que gradualmente, y debería ser de una manera ascendente, vamos aumentando nuestra fe a medida que vamos conociendo más del Señor, ¿no? Y otra condición que esta idea central abarca, nos habla de humildemente, ¿no? Y en este sentido, podemos hacer la acepción de este término como en sumisión, ¿no? Obedeciendo a Dios. O sea, que somos, este, entonces, esta idea central abarca todo lo que vamos a ver ahora en Lucas en los versículos 1 al 10, en los cuales se habla de perdón, evidentemente de la fe y de la obediencia, ¿no? Esos tres aspectos vamos a darlos a medida que vayamos desarrollando el tema. Como introducción, el libro nos habla también de eso que venimos diciendo, ¿no? Que la vida cristiana es una travesía, es un viaje, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos y que dura toda la vida y es un proceso, ¿no? Es un proceso que debería ser evolutivo, de crecimiento. Aunque sabemos que también hay cristianos que se quedan un poco rezagados o no crecen en relación al tiempo lo que deberían de haber crecido, ya sea por falta de interés en la lectura de la Biblia, falta de oración, muchas causas que no se congregan, bueno, tantas cosas que pueden pasar que se quedan como un enanismo espiritual, ¿no? No crecieron más, no se desarrollaron. Y, pero lo ideal y la mayoría de las personas es si verdaderamente somos eh, cristianos o hemos renacido o de nuevo, deberíamos en ese tiempo, en ese transcurso, en ese lapso de tiempo de la vida, desde que nos convertimos hasta que el Señor venga o nos vayamos con el Señor, haber
crecido, ¿no? En el conocimiento del Señor, ¿no? O sea, que podemos decir que somos peregrinos, ¿no? Como siempre hemos dicho, somos peregrinos en esta tierra, ¿no? Esta no es nuestra morada final y esa es nuestra fe, ¿no? Que vamos a estar en un sitio mejor junto al Señor. Eh, en base a esto, crece nuestra fe, ¿no? A medida que vamos conociendo más del Señor, esa fe debería ir aumentando, ¿no? Y consecuencia nos volvemos más renuentes a actuar, ¿no? De una manera eh, insensata y, y somos más propensos o deberíamos a ser más propensos a hacer las cosas que Dios nos manda hacer, ¿no? Y una de las maneras que habla estos versículos, estos pasajes, que podemos demostrar, ¿no? Esa madurez cristiana y esa madurez espiritual es por medio del perdón, ¿no? Este, perdonar a las personas que nos ofenden, como dice el Padre Nuestro, ¿no? Y por eso es tan importante que hasta en esa oración modelo aparece el perdón, ¿no? Perdonándonos unos a los otros, a los que nos ofenden. Y de eso trata un poco este primer pasaje que vamos, quien quiere voluntarios para leer los versículos, estos primeros 4 versículos del pasaje de Lucas 17. ¿Quién no quiere leer? Bueno, entonces lo leo yo. Vamos a. Dice así, Lucas 17. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuere que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. ¿Qué hacer, qué hacer tropezar a uno? Repito, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiese, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Entonces, este pasaje está en el contexto, si vemos los pasajes anteriores, que Jesús viene enseñando, ¿no? Enseñando muchas cosas, ¿no? Y da muchas de las parábolas que se conocen, ¿no? Eh, Eh, ejemplo, la parábola de la oveja perdida en los capítulos 14, en la parábola del hijo pródigo, la parábola del mayordomo infiel en el 16, ¿no? Entonces viene una serie de enseñanzas y cae en esta enseñanza a sus discípulos, a sus seguidores, ¿no? Que ya habían creído en él y sigue parte de esta, es una enseñanza más práctica, ¿no? Como diríamos. Y entonces dice que hace esta aseveración, ¿no? Categórica. Imposible es que no vengan tropiezos, más hay de aquel por quien vienen, por aquel por quien vienen. Este, aquí podemos decir que es imposible, o sea, es inevitable, ¿no? Es lo que quiere decir. Vamos a leer en otra versión ese pasaje. Dice así, cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentación
para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Es lo que quiere decir más o menos, es lo que esa traducción, ¿no? Entonces, eh, vemos aquí esa imposibilidad, ¿no? Es inevitable que pase, que tengamos tropiezos. Ese tropiezo en griego, en la palabra original, quiere decir escándalo. Inclusive se escribe así, escándalo, ¿no? Escandaloso, escándalos. También como cebo, ¿no? Que tengamos ese cebo que nos, nos lo ponen para ver si resbalamos, si nos caemos, si pecamos, ¿no? Y entonces viene la advertencia, ¿no? Del Señor y dice, ay de aquel, de quien que de aquel por quien vienen, ¿no? Entonces, esos hay en la Biblia son de dolor, de angustia, de aflicción, ¿no? Es una interjección utilizada, gramáticamente se le llama interjección, pero es utilizada casi siempre en este sentido, ¿no? Para tener ese sentido de angustia, de aflicción, de que algún dolor, ¿no? Entonces el Señor pone de relieve que vamos a tener tropiezos, vamos a tener aflicciones, vamos a tener... eh, pero peor todavía y más problemático es para aquel que lo hace, que lo provoca, ¿no? Que una persona tropiece. Entonces, para ilustrar eso de una manera, eh, vamos a llamarla hiperbólica, como dice acá, o sea, una manera, una hipérbole es una cuestión exagerada, ¿no? Una cuestión abultada, agrandada. Dice así, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces, sabemos que esas piedras en ese tiempo, en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, se utilizaban esas piedras, unas piedras muy pesadas, redondas así, que inclusive eran tan pesadas que eran como como un granero, ¿no? Para moler. Y eran jaladas por un asno, por un burro, un animal de estos de carga, para poder moverla, ¿no? Entonces, imagínese, ¿no? O sea, ahí está la hipérbole, o sea, nadie se puede quitarse un cuello, mucho menos, pero es así, ¿no? De lo delicado de esto, de las consecuencias espirituales tan profundas, que sería mejor morir de esa manera que hacer tropezar a uno de sus pequeños, a sus pequeñitos, ¿no? Ahí vemos el amor de Jesús cuando no es que se puede estar refiriendo a niños como tales o como nos vela a nosotros, ¿no? Como sus hijos pequeños, somos sus niños, sus menores, ¿no? Y también en un sentido de personas más humildes, o sea, entonces, él utiliza ese hipérbole para hacernos ver las consecuencias de esa acción, ¿no? De que cuando hacemos tropezar a alguien. Y eso quiere decir que una persona puede incitar a pecar o a tropezar, ¿no? Y lo hace mediante se puede hacer mediante varias razones, de las cuales pueden ser estímulos, falsos estímulos, falsas razones, malos ejemplos, etcétera, ¿no? Eh, como lo vemos en Mateo 18:7, ¿no? Dice así, Mateo 18:7 dice,
otra vez, aquí está el ay, ¿no? Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, así es lo que dice, ¿no? Es peor por quien viene el tropiezo. Es un pasaje paralelo a este que se encuentra en Mateo. Y vemos eso, ¿no? O sea, es igual que cuando sabemos que un hermano o un familiar o algo tiene problemas de alcohol, por lo menos, o de cualquier de juego, por no hacer otro. O sea, no lo vamos a provocar, a incitarlo, tomándonos una cerveza con él, o invitarlo a un bar o una cosa de esta, ¿no? Entonces, eso es el cuidado que hay que tener, ¿no? Y ese ejemplo se puede utilizar para muchas otras cosas, igual el juego, ¿no? Sabemos que, oye, tiene problemas de juego, no se para, no, es una cuestión impulsiva. Entonces no lo vas a estar invitando para un casino, ¿no? O sea, no es justo, ¿no? Eso es incitar. Entonces, eso es o hacer, tuviste un problema con una persona y viene otra y le comentas, pero y tratas de meterle en la cabeza esa mala experiencia tal vez que tuviste con esa persona, que fue una cuestión particular, pero la quieres extender, ¿no? La quieres extender a otras personas con el fin de tú justificarte o hacer quedar mal a otra persona a la otra persona que tuviste el problema. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Hay que cuidarse mucho de eso por las consecuencias espirituales de esto, ¿no? Que inclusive nos puede arrastrar nosotros a caer, ¿no? A tropezar. Entonces, dice más adelante, mirad por vosotros mismos. O sea, debemos tener cuidado, ¿no? Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, aquí tenemos un sí condicional, es muy importante. ¿Por qué? Porque si se arrepiente, perdónale. ¿Oye? Sin embargo, vamos a ver otras cosas aquí. Repito, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Vamos a ver este pasaje que es el versículo 3 en esta versión, la nueva versión viviente. Dice así: así que cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Es lo que dice. Vamos a ver Mateo 18:15. A ver qué nos dice Mateo 18:15. Dice así, que es también un versículo paralelo. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. ¿Ok? Entonces, es una característica también importante, ¿no? Hacer esto únicamente las personas involucradas, ¿no? No hacer de esto un espectáculo, ¿no? De dimes y diretes, ni mucho menos. Hay que tener esa precaución, ¿no? Si hay un hermano que te ofendió, entonces repréndelo. Repréndelo no es utilizar una manera confrontativa, ¿no? O mucho menos grosera, sino aquí el reprender es hacerlo con estima, con amor, ¿no? Gálatas 6:1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, con espíritu de mansedumbre, restaurarle, ¿no? Con amor, con comprensión. Entonces,
Es importante tener eso en consideración, como lo dice el Señor, como lo está enseñando. Versículo 4 dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, vemos aquí que el perdón no tiene límite, o sea, y lo vamos a ver más, con un versículo más del mismo Mateo 18, que no importa las veces que te ofendan, que pequen contra ti. Aquí el Señor está hablando de 7 veces en un día, es bastante, ¿no? Solamente sabemos hay casos de que hubo un malentendido, una contradicción, una cosa, y eso dura en la familia o lo que sea, en la misma iglesia se ve, y eso dura años, la gente no supera eso. Y el mal es para las dos personas, ¿no? Tanto que el ofendido como el que ofende, ¿no? Entonces se quedan, como dice uno, se quedan pegados en eso, ¿no? Se quedan, no evolucionan, no resuelven. Y eso va más bien creciendo negativamente hasta que llegan a odio, a no hablarse y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, un cristiano maduro no puede darse ese lujo, ¿no? O sea, aquí lo vemos que Jesús no lo permite, ¿no? No es posible. Hay que buscar solucionar. Vamos a ver Mateo 18, unos versículos, Mateo 18, del 21 al 35, un poco largo, pero vale la pena leerlo, ¿no? Dice así, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel, vamos a alargarlo un poco más, de aquel hombre que por quien viene el tropiezo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, refiriéndote a esto, ¿no? Le pregunta, ¿qué le dijo el Señor? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Va mucho más allá, ¿no? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Entonces no lo vamos a leer porque es largo. Pero vemos ahí que el Señor alza la vara y no solamente 7 en un día, sino a veces 70 veces 7. Entonces, multipliquemos cuántas veces. O sea, lo que quiere decir esto en el fondo es que hay que perdonar cuantas veces sea necesario, ¿no? Y condicional, la persona se arrepiente, de verdad, de corazón. Es la condición importante. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que hay varios deberes, ¿no? Como el deber del cristiano, ¿no? Sabemos que la Biblia es como una constitución, ¿no? La constitución del reino, ¿no? Los evangelios y tal. Entonces hay deberes y derechos, pero hablando de deberes, decimos que el deber del cristiano es edificar a otros, edificar a los hermanos en la fe y aún a los inconversos, ¿no? Tratarlos de edificar, de que crezcan, de que se restablezcan, ¿no? Eso es lo que significa, ¿no? No hundirlos, ¿no? Y, como los amigos de Job, ¿no? Que, que en su mente especulan, no sabiendo realmente lo que está pasando, sino lo que ellos piensan y buscando razones que amor no tienen nada que ver y no están en la realidad, pero sin embargo opinan y lo que hacen no edifican, más bien es todo lo contrario, ¿no? Perjudican. El deber de cristiano es perdonar al hermano. Importante, es lo que hemos visto, ¿no? Todas las veces que sea necesario. Como lo dice también el otro punto, el deber de cristiano
es perdonar continuamente, ilimitadamente. Esto sí, hay un genuino arrepentimiento. Entonces, es importante, ¿no? Porque dice, el perdón siempre debe otorgarse, pero sin embargo es verdad que las consecuencias por una ofensa pueden permanecer. El hecho del perdón no quiere decir que las consecuencias de ese perdón se anulen o queden en el aire, ¿no? Siempre hay unas consecuencias. Por ejemplo, dice aquí, si una persona comete un asesinato, se le puede perdonar el crimen, pero todavía tendría que pagar por lo que hizo. Hay consecuencias, ¿ok? Ante la ley y ante los hombres, o sea, pero tú hiciste el trabajo, tú lo perdonaste de corazón, no hay remordimiento, no hay ese ensañamiento, sino que tú estás, dentro de todo, tú cumpliste tu parte de perdonar, ¿no? Dice, de la misma manera, el creyente siempre otorga el perdón, aunque algunas veces puede haber consecuencias por la acción recibida, ¿no? Por la ofensa recibida. Pero se debe tener mucho cuidado, pues el deseo de Dios es que el creyente perdone por completo, sin el deseo de dar retribución y castigo a la persona que ha pedido el perdón. Ahí está lo importante. O sea, no podemos perdonar, pero condicionado a que yo me vengue o o haga algún tipo de una revancha, ¿no? Me cobre yo eso, ¿no? O sea, hay un pasaje en la Biblia que dice, el Señor, mía es la venganza, ¿ok? Es fuerte que el Señor lo dice, pero él es parte de su carácter, porque él es es un Dios justo, ¿no? Y dentro de esa justicia, dentro de lo que hay cabida para la venganza, pero por parte de él, no de nosotros. Nosotros estamos en condiciones de vengarnos. Eh, ¿Hay alguien que quiera una pregunta, alguien que quiera hacer algún comentario, adicionar algo en estos cuatro primeros versículos? Sí, básicamente resumiendo esos pasajes, esos versículos, podemos decir que nosotros estamos llamados a edificarnos unos a otros, no a ponernos zancadilla. Mm, Nosotros como cristianos tenemos como deber el perdonar. Y es sorprendente que aún todavía escuchamos en el círculo cristiano personas que dicen, no, yo no tengo que perdonar lo que lo perdone Dios. Y eso mm. a mí me da tristeza cuando escucho personas que supuestamente llevan tanto tiempo en el Evangelio y todavía se expresan de esa manera. Y es incondicional, el perdón incondicional no tiene límite, es continuamente. Como tú dices, uno perdona, pero no quiere decir que la persona no va a vivir con la consecuencia de su acción. Pero nosotros estamos llamados a no ponerle condición al perdón. Sí, correcto. Así es. Vamos a pasar a los siguientes dos versículos, y son los versículos 5 y 6 que dicen así. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces vemos aquí la consecuencia de lo que dijo el Señor con anterioridad, ¿no? En los versículos anteriores. Ellos vieron, los mismos apóstoles vieron cuando Él le dice, perdónanos 7 veces o las veces que sea necesario, vieron esa vara muy alta, ¿no?
Y entonces recurren y dicen, bueno, yo eso yo no lo puedo hacer, ¿no? Ya sea por su idiosincrasia, ¿no? Su manera, en la sociedad que vivían, era muy difícil hacer eso. Y sigue siendo difícil hoy en día. Pero para ellos era una cuestión que Jesús le rompió los esquemas en ese momento. Y el recurso que ellos consideran es pedirle que les aumente la fe, ¿no? Pero Jesús le contesta si tuvieses una fe como esa semilla de mostaza, ¿no? La semilla de mostaza creo que en el libro hay una foto, es una cuestión mínima, ¿no? Que apenas se ve en la palma de la mano, ¿no? Pero da un árbol muy grande, ¿no? Y entonces él hace aquí una hipérbole y utiliza un árbol sicomoro, ¿no? Que es un árbol muy grande también, de raíces profundas. No es como los árboles que vemos aquí, por lo menos en la Florida, ¿no? Que son árboles eh, que las raíces se expanden hacia al horizontal, superficiales. ¿Por qué? Porque el nivel freático de aquí es muy alto, hay agua. Entonces las ramas, las raíces tienden a agarrar hacia los lados, horizontales. En cambio, aquí, en el Medio Oriente, sabemos que es una zona desértica, y por eso que los árboles, las raíces van hacia lo profundo buscando el agua. El nivel freático del agua está mucho más abajo, y es por eso que esos árboles tienen raíces muy dentro de la tierra y es muy difícil de sacarlos, ¿no? Si tuvieran las condiciones aquí en la Florida, un ciclón de esto se le hace más difícil llevarse un árbol de esto, ¿no? No así como las palmas y los árboles de aquí, que hace un viento y los tumba, ¿no? Y es por eso, esa es la razón, vamos a llamar botánica, ¿no? De esto. Entonces, es así que el Señor le habla de que aumentar, ¿no? De madurar esa fe, ¿no? Y le hace esta comparación, ¿no? Con el grano de mostaza y este árbol sicomoro, ¿no? Que se llama sicomoro. Eh, si vemos este pasaje en la otra versión, dice así, dice lo siguiente, dice, los apóstoles dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. El Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras, desarráigate y plántate en el mar. Árbol de mora, aquí lo llaman sicomoro. Entonces, eh, hay varias cosas aquí, ¿no? Las tres claves de esta parte tiene que ver con la calidad de la fe, ¿no? La clave está en la calidad de la fe, no en la cantidad de fe. Como ellos decían, aumentanos la fe, ¿no? La cuestión no se trata de que la fe viene por dosis, ¿no? Por cantidades, ¿no? De que te vas a... No, es la calidad de la fe, lo importante. El objeto de la fe. La clave está en el objeto de la fe. ¿Cuál es el objeto de la fe? Un Dios grande y poderoso. Ese es nuestro objeto, eh, nuestra mirada puesta en ese objetivo, ¿no? Un Dios grande y poderoso. ¿Y cuál es el propósito de la fe? Es cumplir la voluntad de Dios, como hemos visto. Aquí en el libro se nos presenta un cuadro interesante que yo logré, no sé de mucho, pero en el libro de los que lo dan la clase, se lo da y yo me tomé la libertad de aumentarlo porque es una letra muy pequeña, pero bueno. Y hay una comparación que se la voy
se la voy a decir, ¿no? Entre una fe inmadura y una fe madura. Inmaduro y maduro. Dice así, voy a leer primero la fe inmadura y lo que le corresponde a una fe madura. Dice, aprendiendo lo básico de la verdad de Dios, una fe madura. O sea, nos quedamos en la superficie. Acuérdense cuando empezamos este estudio, hablamos de cuando Dios se mete en la barca y le dice, remen mar adentro, en el lago de Nazaret, en el lago de Nazaret. Remen más adentro, a lo profundo. Entonces, no, una fe madura se queda en la superficie, en las cosas superficiales del Evangelio, en la verdad de Dios. ¿Qué pasa con una fe madura? Espiritualmente avanzada y con discernimiento. Es espiritualmente avanzada y con discernimiento. ¿Cómo se logra eso? Leyendo la palabra, orando, congregándose. Por eso es que hay mucha gente, como dije al principio, se quedan enanos en el Evangelio, se quedan en lo superficial y no profundizan, no van más allá, no se meten más allá en el mar, en las profundidades. Una fe inmadura fácilmente arrastrada por falsas doctrinas. Entonces, es por eso que estamos susceptibles a prestarle el oído a por eso es que hay tantas iglesias por ahí con falsas doctrinas que saben que son doctrinas, no son ni siquiera doctrinas, son motivaciones y es lo que, porque saben que a la gente le gusta oír cosas así, que te va a ir bien, que la prosperidad, que todo. Entonces, y son gente que no profundizan en esto, es una fe superficial. Mientras que la fe madura es arraigada y afirmada en el conocimiento de Cristo. Otro punto, una fe inmadura es incapaz de discernir lo bueno de lo malo. Suele tomar malas decisiones, no discierne. La fe madura es capaz de discernir lo bueno de lo malo, guiado por la palabra de Dios. La palabra de Dios te ayuda a discernir entre lo bueno y lo... qué dice una de las profecías de los últimos tiempos? A lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Ahora lo vemos todos los días en las noticias, en la televisión y todo. Lo que era antes malo, ahora es bueno. Entonces, todo está distorsionado, todo es relativo y por eso pasa esto, ¿no? Otro punto, la fe inmadura anda en la carne y produce obras de la carne, mientras que la fe madura anda en el espíritu y se dedica a las necesidades de los demás. Entonces vemos, anda en la carne, en las banalidades, en las cosas que el mundo le ofrece, trivialidades, banalidades, es lo que se ve, mientras que lo que anda en el espíritu, leyendo la Biblia, están pendientes de las necesidades de los demás y andan en el espíritu. Una muy importante de la fe madura, sigue a los hombres. Mientras que una fe madura, ¿a quién sigue? A Cristo. Esto es una verdad absoluta. Por eso es que la gente se va de las iglesias, están rebotando de iglesia en iglesia porque siguen y se fijan en el hombre, no en Cristo. Y el hombre siempre se va a fallar, siempre va a fallar, uno más que otro. Y no disciernen eso, no saben. Y por eso es que cualquier cosita, cualquier pretexto, no, esto aquí no está, aquí no me siento bien, es lo que se habla. Vemos lo que pasa. Otro punto, la fe inmadura evalúa decisiones y experiencias basándose en los sentimientos. Tiene que ver con lo anterior. ¿Por qué? Porque no es espiritual, son carnales, son almáticos. Entonces,
Si se sienten mal, me vieron mal o no me hablaron o me vieron para otro lado, me quitaron el puesto, se van. O sea, ¿qué hace el maduro? Evalúa los sentimientos y las experiencias basándose en la palabra de Dios. Contrasta con ese espejo de la palabra y dice, estoy mal, déjame corregir, porque la palabra me dice esto. No puedo hacer esto por esto y por esto. Sí lo puedo hacer, pero siempre con la referencia que tiene que tener, que es la palabra del Señor, la Biblia. Y por último, bueno, hay otro punto que dice, la fe madura es vulnerable al enemigo y la fe madura, esta es la fe inmadura, es vulnerable al enemigo. ¿A quién? Al diablo, a Satanás, es el enemigo. La fe madura, ¿qué pasa con la fe madura? Estamos protegidos por la armadura de Dios, Efesios 6. Tenemos ese escudo que nos protege de los dardos, mientras que la fe inmadura, superficial, está expuesta, no tiene cómo defenderse, es fácilmente atrapable por las acechanzas del enemigo, del diablo. Por último, dice, la fe inmadura necesite que otros los enseñen. Siempre están, no son autodidactas, no estudian, no buscan ni siquiera conceptos básicos. O sea, siempre están dependiendo de que, ahora, siempre es importante que te enseñen, siempre vamos a estar aprendiendo, siempre. Nadie es aquí, lo todo, y se sabe todo, no, el conocimiento de Cristo es infinito, pero no hay esa evolución, ¿no? Oye, pues uno en su carrera académica no pasó por la primaria, por la secundaria, la universidad, posgrado, lo que sea. No todos lo hacen, pero bueno, eso es lo normal, pero es un avance, es una evolución, ¿no? Y entonces hay personas que llegan, que empezaron y bueno, y estudiaron, pero sí, y ahora enseñan a otras personas. Eso es lo ideal, ¿no? Ahora, la fe madura puede enseñar a otros, ¿no? Por eso, ¿no? Por su experiencia, por su conocimiento, porque eh, ha sido, tiene ese don, ¿no? También dado por el Señor. Entonces, vemos esa comparación, es importante tenerlas claras, ¿no? Para discernir, para darnos cuenta de los hermanos inmaduros, los que son, estamos en ese proceso, pero es un proceso, como dice, ¿no? Es una carrera, es un viaje, eso no es un día para otro, pero sí hay que ver avances, ¿no? En esto. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Un comentario? ¿Una pregunta? Si no hay, seguimos. Vamos entonces a leer los últimos versículos, los últimos 3 versículos de 7 al 10 que dicen así. Hay una serie de preguntas acá, ¿no? Dice así, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que de arar o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dices más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Este pasaje es un poco confuso. Vamos a leerlo, no confuso, sino que tiende a confundir más bien, sería lo correcto. Del 7 al 10, lo voy a leer en esta versión que es un poco más
clara, dice así, en la versión que estamos, nueva versión mía. Dice, cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? O sea, lo invita a comer. Dice, no, no, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírvame mientras como. Luego puedes comer tú, ¿no? Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera. Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Entonces, claro, vemos aquí que hay que ubicarse en el contexto histórico, ¿no? En la época de Jesús, ¿no? Y cuando hablamos, sabemos que cuando se habla de siervo, se habla de esclavo, ¿no? La esclavitud era habitual en esa época. Eh, Sin embargo, la enseñanza aquí es ubicarnos nosotros como creyentes en el Señor. ¿Quién es el Señor? ¿No? Porque tendemos a desubicarnos, ¿no? Y en cuanto a la obediencia, ¿no? Tenemos que estar claro en esto, ¿no? Que somos servidores del Señor, aquí en la tierra y en la Nueva Jerusalén, cuando el Señor venga. Vamos a ser sus servidores, somos su creación, parte de su creación. Y Él es el Señor, Él es el Dios, el Todopoderoso. O sea, eh, y esa es nuestra función. Tenemos que estar a su servicio, a lo que nos mande y en obediencia, ¿no? Como decía aquí, como dice el título, humildemente, ¿no? Tenemos que estar humildemente obedecer a Dios, obedecemos a Dios. Entonces, sin embargo, Jesús ha predicho tal cambio de funciones, ¿no? ¿Por qué? Lo digo? Porque, como dice aquí, tal cambio de funciones en su reino. Vemos esta escena, ¿no? Del Señor y su siervo, que a pesar de que el siervo estuvo todo el día trabajando, arando y con la cuestión del ganado, pareciese que su señor no tiene ningún tipo de misericordia, vamos a llamarlo así, ¿no? Con el siervo y lo manda, y cuando llega a la casa cansado, un día extenuante, llega a servirle, ¿no? Y hasta que él no termine de comer, él no puede hacerlo, ¿no? Entonces, pareciese, o sea, en nuestra mente, oye, bueno, pero así funcionaban las cosas, es injusto, ¿no? No podía parecer injusto. Si acaso Jesús, como siempre, vino a romper lo establecido, ¿no? Y lo vemos en Lucas 12. Ya va. Eh, a ver si lo tengo por acá. Lucas 12. Del 37 al 38. Dice así: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Y qué dijo? Y en la última cena, en Juan
Juan 13, versículos del 3 al 17. Dice así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. ¿Por qué no lo comprendes? Porque esto era lo normal que se hacía. Que el amo, vamos a llamarlo, era el que recibía las atenciones del siervo. Pero Jesús cambió eso y él se hizo, como dice, se hizo siervo, ¿no? Él no vino, como dice, él no vino a ser servido, él vino a servir y darle ejemplo. Y entonces le vuelve y le rompe otra vez los esquemas a los discípulos y Pedro salta, ¿no? Y dice, entonces este es el cambio, ¿no? No vamos a leerlo todo. Que Jesús, dentro de todos los cambios con respecto a la ley, vino a implantar, por eso que se llama el nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto que cambia ciertas reglas del antiguo pacto, y es bajo el cual nos tenemos que ceñir y seguir, ¿no? Entonces podemos decir que el siervo está a disposición de su señor. Eso lo seguimos siendo, ¿no? Obedecer es lo mínimo que debemos hacer. Por eso es que dice la última parte: siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos, pero lo hacemos, ¿no? Y por último, siempre la gloria, siempre es para Dios. Tiene que ser así, porque si no es así, perdemos la perspectiva y en vez de menguar, queremos crecer y hacernos dioses, y ahí estamos mal. Y es lo que muchas veces le pasa a muchas personas, ¿no? Que ya sea porque tienen gran conocimiento, les gana la soberbia, les gana el orgullo y se creen más que todo el mundo, y eso no es así. Siempre hay que ese, tener claro la posición que tenemos delante del Señor, que somos sus siervos, somos sus esclavos, somos sus personas que le sirven. Entonces, vemos entonces que tenemos que tener esa fe madura, o sea, como las frutas, pues. Una fruta, cuando está madura, está lista para comer, ¿no? Uno no se come las frutas verdes porque son muy malas, saben mal. Hay que esperar que maduren un poco así somos los seres humanos. Tenemos que madurar espiritualmente, y eso nos lleva mediante el conocimiento, la oración y la comunión entre los hermanos. Pastor. Sí, sí, rapidito, esa parte ahí, ¿verdad? Como tú dices, el contexto histórico, pero también podemos, un ejemplo ahí que lo podemos usar. Nosotros lo que trabajamos, ¿verdad? No recibimos un salario porque simplemente somos bonitos, somos buenos, es porque cumplimos con una función. Pues lo Claro. mismo pasa con nosotros, nosotros estamos simplemente haciendo lo que estamos llamados a hacer y no podemos creernos la última Coca-Cola del desierto, donde queremos buscar el reconocimiento, la vanagloria, la adulación. La gloria siempre debe ser a Dios. Eso debemos tenerlo siempre en cuenta, que siervos sin lo somos. Simplemente hacemos lo que estamos llamados a hacer y obedecemos a Dios porque lo tenemos que hacer y punto. Eso es, quería, y también no sé, que
cómo Sí, poner eso en vamos a práctica. poner No sé. los tres Sí, puntos aquí, sí, por favor. los tres puntos de la práctica, ¿no? Para poner en práctica, que siempre es importante mencionarlo. Dice así, perdona, piensa si tienes alguna situación pendiente con algún hermano y proponte en tu corazón perdonar. Entonces ya sabemos, esa parte de perdonar hay que hacerlo tantas veces sea posible, ¿no? Sea, aún sea repetitivo, pero es nuestro deber hacerlo. Siempre y cuando la otra persona se arrepienta. Eso es importante, tenerlo en cuenta. Que hay muchas personas que por su soberbia y su altivez no aceptan que tienen parte, vamos a llamarle parte de culpa, pero no lo aceptan, no lo verbalizan, no lo dicen. Entonces, ahí la cosa se pone difícil. Actúa, pon el perdón en acción y verás cómo Dios bendice cuando actúas de acuerdo a su voluntad. Entonces, es una práctica que tenemos que poner en acción, ¿no? O sea, tenemos que ponerla en práctica, tomar esa herramienta del perdón y Dios ve con muy buenos ojos eso, ¿no? Refleja que tu vida sea un reflejo de la gloria de Dios, no buscando el mérito propio, sino reflejando a nuestro Señor y Salvador. Por eso es que siempre hay que darles el reconocimiento al señorío y a nuestro Salvador, pues. No es por nuestras obras, no es por Él, ¿no? Que nos pone en nuestro corazón hacer esas obras para la gloria de únicamente de Él. Entonces, como para concluir, somos soldados de la milicia de Dios. Si confiamos por completo en Dios y ponemos en Él nuestra fe, podremos actuar conforme a lo que Él espera de nosotros. Aunque estemos en situaciones difíciles, como perdonar a alguien que nos haya hecho daño, si depositamos nuestra confianza en el Dios justo, podremos perdonar. Recuerda que el propósito de Dios es bueno y obedecerle siempre será lo mejor. Pastor, Sí, amén. Muchas gracias, Iberto. Antes de orar, hermano, y despedirnos, quiero recordarle que será este sábado las damas tienen reunión a las 10 de la mañana. También quiero dejarles saber que en esta noche ¿verdad? Estamos dando la